El grafito se deslizaba sobre el grueso papel canson, una danza silenciosa que era extensión del alma inquieta de Aisha Diallo. En la inmensidad del taller de proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, su mesa de dibujo, a menudo invadida por bocetos, muestras de materiales y libros abiertos, era un microcosmos de su universo creativo. Líneas firmes, casi desafiantes, se entrelazaban con curvas orgánicas que evocaban la naturaleza y la tradición. No estaba diseñando un simple edificio, sino un manifiesto, un puente tangible entre dos orillas de su identidad. La herencia senegalesa de sus padres, rica en sabiduría ancestral y comunitaria, y el lenguaje arquitectónico contemporáneo que había absorbido en Madrid, la ciudad que la vio nacer, crecer y a menudo luchar por su espacio. A sus 20 años, la pasión de Aisha por la arquitectura era un fuego voraz, alimentado por el deseo de crear espacios que respirasen inclusión, que fuesen sostenibles no solo ambientalmente, sino también social y culturalmente, y que irradiasen una belleza que contara historias olvidadas o deliberadamente silenciadas. La beca Futuro Sostenible, con su prestigio y su dotación económica, era mucho más que un simple escalón en su incipiente carrera. Representaba la posibilidad de materializar un sueño largamente acariciado, un centro cultural y de formación en un barrio periférico de Dakar, un proyecto tejido con los relatos de su abuela, cuentacuentos de la etnia Wolof, y con la urgencia de un presente global que clamaba por soluciones arquitectónicas con alma y conciencia. Madrid, con su luz dorada que al atardecer se derramaba sobre las fachadas ocres y los tejados de teja árabe, y con el murmullo incesante de sus calles, era para Aisha un tapiz de texturas complejas, y a menudo contradictorias. Madrid, con su luz dorada que al atardecer se derramaba sobre las fachadas ocres y los tejados de teja árabe, y con el murmullo incesante de sus calles, era para Aisha un tapiz de texturas complejas y a menudo. Amaba su vitalidad desbordante, la efervescencia cultural que se palpaba en barrios como Lavapiés, donde los aromas de la cocina senegalesa de algún pequeño restaurante familiar se mezclaban con el del curry indio y el de los callos a la madrileña. Allí, entre el bullicio políglota y los colores vibrantes, se sentía un poco más ella misma, un poco menos observada. Pero incluso en ese crisol de identidades, la ciudad no siempre se sentía como un hogar incondicional. Su piel oscura, hermosa como el ébano pulido, y su cabello afro, que a veces lucía en un halo de libertad desafiante, y otras recogía en elaboradas trenzas adornadas con cuentas de colores, la convertían, en muchos otros contextos, en un punto de visible diferencia, en un recordatorio sutil pero persistente de que su españolidad era para algunos un concepto sujeto a escrutinio, a matices, a una validación que nunca se pedía a otros. Su piel oscura, hermosa como el ébano pulido, y su cabello afro, que a veces lucía en un halo de libertad desafiante, y otras recogía en elaboradas trenzas adornadas con cuentas de colores, la convertían, en muchos otros contextos, en un punto de visible diferencia, en un recordatorio sutil, pero en los austeros pasillos y las competitivas aulas de la ETSAM, este recordatorio a menudo tomaba la forma y la voz de Beatriz Vega de la Torre. Beatriz, con su melena de un rubio nórdico que parecía inmune a la gravedad y su estudiado aire de quien ha nacido con el mundo a sus pies, era la encarnación de todo aquello contra lo que Aisha sentía que debía batallar. Sus proyectos arquitectónicos eran técnicamente brillantes, fríos como el acero y el cristal que tanto empleaba, desprovistos de cualquier atisbo de la calidez o la complejidad del habitar humano real. Parecían diseñados para revistas de tendencias, no para personas. Desde su mesa de dibujo, varias filas por delante de la de Aisha, Beatriz la observaba a menudo con una mirada que Aisha había aprendido a interpretar con dolorosa precisión. Una mezcla de curiosidad casi antropológica y un desdén apenas disimulado, como si la presencia de Aisha en aquel templo de la arquitectura española fuera una concesión exótica, una nota discordante en una sinfonía de homogeneidad. Hoy, ese desdén parecía especialmente afilado. Aisha exponía con un fervor contenido sus ideas preliminares en una tutoría con el profesor Morales, catedrático de proyectos arquitectónicos, una eminencia con fama de progresista y, crucialmente, uno de los jurados principales de la beca Futuro Sostenible. «Mi propuesta, profesor», comenzó Aisha, su voz clara, aunque sentía el aleteo nervioso de un colibrí en su pecho, se articula en torno a la creación de un centro cívico y cultural
en el barrio de Orcasur, aquí en Madrid. Un edificio que funcione como catalizador social, empleando para ello materiales de bajo impacto ambiental, predominantemente madera contralaminada y tierra compactada, y técnicas de diseño bioclimático inspiradas en la arquitectura tradicional dogón de Malí, adaptadas por supuesto al clima y al contexto madrileño. Busco un espacio que fomente la cohesión, que celebre la diversidad del barrio y que sea, en sí mismo, una lección de sostenibilidad y respeto por el entorno. El profesor Morales, un hombre de sienes elegantemente plateadas y una cuidada barba que le confería un aire de intelectual reflexivo, escuchaba con la cabeza ligeramente ladeada. Sus ojos grises, habitualmente vivaces, hoy parecían velados por una cierta distancia. Interesante, señorita Diallo, ciertamente ambicioso, comentó, arrastrando la última palabra. La estética Dogon, dice usted, un referente poderoso, sin duda. No obstante, habrá que analizar con detenimiento cómo se integra esa influencia en un contexto urbano tan consolidado como el de Madrid, sin que resulte, digamos, una importación algo forzada o meramente pintoresca. La palabra pintoresca, pronunciada con un tono neutro que la hacía aún más hiriente, flotó en el aire viciado del despacho. Aisha sintió la punzada familiar en el estómago, esa duda insidiosa que siempre intentaba minar su confianza. ¿Pintoresca? ¿Acaso su herencia, su intento de tender puentes entre culturas, siempre serían percibidos como un adorno exótico, como una nota al margen, en lugar de una aportación válida y enriquecedora al discurso arquitectónico contemporáneo? Beatriz, que aguardaba su turno para la tutoría sentada en una silla apartada, esbozó una sonrisa casi imperceptible, de esas que no llegan a los ojos, fríos y azules como el hielo. Aisha la vio. Y en ese instante supo con una certeza desoladora que la carrera por la beca Futuro Sostenible iba a ser mucho más ardua y sucia que una simple competencia de talento y esfuerzo. Sería una batalla contra prejuicios anclados, contra miradas que la desnudaban hasta dejarla solo en su color de piel. Las semanas que siguieron se convirtieron en una montaña rusa emocional, una danza agotadora entre la euforia creativa y una creciente e indefinible inquietud. Aisha se volcó en cuerpo y alma en su proyecto, investigando materiales, perfeccionando los diseños bioclimáticos, dibujando cada alzado, cada sección, como si en cada línea depositara un fragmento de su ser, un acto de afirmación frente a un mundo que a menudo parecía querer negarle su complejidad. Pero una mañana gris de noviembre, al llegar al taller, descubrió con un horror helado que su carpeta de bocetos preliminares, aquellos que contenían las ideas más germinales, los esquemas más audaces sobre la interacción de la luz natural y la sombra en los espacios comunes, directamente inspirados en la estructura de los patios interiores de las concesiones familiares en Senegal, había desaparecido. El pánico, frío y paralizante, la atenazó. Buscó frenéticamente en su mesa, debajo, en las estanterías cercanas, preguntó con voz temblorosa a los pocos compañeros madrugadores que ya estaban en el taller. Nadie había visto nada. Era como si aquellos preciosos papeles, testigos de tantas horas de reflexión, se hubieran desvanecido. Carmen Rodríguez, su amiga y compañera de fatigas académicas, una joven vivaz de origen colombiano con una empatía a flor de piel, intentó tranquilizarla. Aisha, tía, seguro que están por algún rincón del taller. Con el desorden organizado que siempre tienes en tu mesa, ya aparecerán, ya verás. Pero Aisha sabía, con una certeza que le oprimía el pecho, que no era un simple despiste. Esos bocetos eran demasiado específicos, demasiado valiosos. Una sombra de sospecha, oscura y persistente, comenzó a proyectarse en su mente. Una sombra que tenía el nombre y la sonrisa gélida de Beatriz Vega de la Torre. No poseía ni una sola prueba tangible, solo una intuición molesta. La imagen recurrente de aquella sonrisa displicente durante la tutoría con Morales y un malestar creciente ante la competitividad casi depredadora que Beatriz exudaba. La ansiedad se instaló en su día a día como una compañera inseparable, minando su concentración, robándole preciosas horas de sueño, llenando sus días de una bruma de desconfianza. ¿Estaba siendo paranoica? ¿O realmente alguien estaba intentando sabotear su trabajo, sus sueños? La duda era un veneno que se infiltraba lentamente en sus pensamientos. Tienes que serenarte, se repetía una y otra vez. Concéntrate en el proyecto. No dejes que esto te afecte. Pero era una tarea titánica cuando sentía que caminaba sobre un campo minado donde cada paso podía ser una trampa.
Poco tiempo después, en una sesión de revisión de proyectos grupales ante varios profesores, Beatriz presentó sus avances. Aisha sintió que el suelo se resquebrajaba bajo sus pies, que el aire se volvía denso e irrespirable. Aunque envueltas en un lenguaje técnico ligeramente diferente y con una estética más fría y convencional, varias de las soluciones espaciales y los conceptos lumínicos que Beatriz exponía con aplomo resonaban en la mente de Aisha con una familiaridad dolorosa, casi insultante. Eran ecos distorsionados de sus ideas perdidas, de aquellos bocetos que ya daba por irrecuperables. Ahora parecían pulidas, despojadas de su alma africana, descontextualizadas y presentadas como hallazgos originales de la brillante señorita Vega de la Torre. El profesor Morales, entre otros, asintió con evidente aprobación. Un progreso notable, señorita Vega. Una aproximación muy pragmática y a la vez elegante a la modulación de la luz natural. Sí, muy interesante. Aisha se mordió el labio inferior con tanta fuerza que notó el sabor metálico y salado de la sangre. Quería gritar, ponerse en pie y denunciar la impostura, pero ¿qué podía decir exactamente? Que unas ideas que solo existían en unos bocetos desaparecidos, sin testigos de su existencia más allá de su propia memoria, ahora reaparecían, convenientemente transformadas en el proyecto de su principal competidora por la beca. Sonaría desesperada, patética, tal vez incluso envidiosa y desequilibrada. La impotencia era un nudo candente en su garganta, una mordaza invisible. Carmen, sentada a su lado, la miró con una mezcla de preocupación y confusión, notando su palidez cadavérica y la tensión en sus hombros. Más tarde, en la pequeña cafetería de la escuela, entre el aroma a café quemado y el murmullo de las conversaciones estudiantiles, Aisha se desahogó con su amiga. «No puede ser una maldita casualidad, Carmen. Son mis ideas, mis conceptos. Me los ha robado». Carmen frunció el ceño, removiendo su café con leche. «Es una acusación muy grave, Aisha. ¿Estás completamente segura? Beatriz siempre parece tan correcta, tan formal». «Correcta en la superficie, como una manzana encerada», replicó Aisha con una amargura que la sorprendió a sí misma. «Pero hay algo oscuro en su mirada, algo calculador y frío. Lo vi cuando desaparecieron mis bocetos». Aisha comenzó a sentirse como si estuviera luchando contra un adversario invisible, contra un sistema tácitamente diseñado para favorecer a personas como Beatriz, donde su voz, su verdad, su mera experiencia serían fácilmente desestimadas o puestas en duda. La sensación de aislamiento se hizo más profunda, más opresiva. ¿Cómo podía combatir algo tan etéreo y a la vez tan poderoso como el privilegio social y el prejuicio racial sutilmente ejercido? El golpe más directo, el que hizo añicos su ya frágil coraza, llegó unas semanas más tarde, durante una presentación intermedia de carácter más formal. Cada candidato a la beca debía exponer sus avances y su enfoque conceptual ante un panel más amplio de profesores, incluyendo a los 3 miembros del jurado de la beca, y a una nutrida representación de compañeros. Aisha había trabajado día y noche, con una determinación casi febril, para rehacer la parte de su trabajo que sentía comprometida, infundiéndole aún más fuerza, más de su esencia irrenunciable. Habló de la importancia crucial de la arquitectura vernácula africana, no como una reliquia del pasado, sino como una fuente viva de sabiduría ancestral en la creación de espacios comunitarios, resilientes y profundamente sostenibles. Su voz, que al principio había sonado temblorosa, ganó confianza y pasión a medida que se sumergía en la defensa de su visión, de sus raíces. Cuando terminó su exposición, se hizo un silencio en la sala, un silencio cargado de una apreciación casi tangible. Incluso el profesor Morales pareció genuinamente interesado, asintiendo levemente con la cabeza. Entonces, Beatriz Vega de la Torre levantó la mano, con esa sonrisa condescendiente que Aisha había llegado a detestar profundamente jugando en sus labios finos. Una presentación verdaderamente colorida, Aisha, muy sentida, comenzó, su tono melifluo. Pero, permíteme una pregunta. ¿No consideras que un enfoque tan marcadamente, digamos, étnico, podría limitar la relevancia universal de tu propuesta? Al fin y al cabo, la gran arquitectura, la que trasciende, siempre ha buscado soluciones globales, principios universales, no meras expresiones folclóricas o particularismos locales. La palabra folclóricas, lanzada con la precisión de un dardo envenenado, golpeó a Aisha con la brutalidad de una bofetada en pleno rostro. El aire pareció escapársele de los pulmones.
La sala, antes inmersa en un silencio respetuoso, ahora vibraba con una tensión casi eléctrica. Vio, como a través de una neblina, cómo algunos profesores intercambiaban miradas incómodas, desviando la vista, mientras otros, para su horror, asentían sutilmente a las palabras de Beatriz, como si validaran su insidiosa crítica. Era el racismo en su forma más perversa, envuelto en el lenguaje pulcro y pretendidamente objetivo de la crítica académica, pero no por ello menos devastador. Aisha sintió una oleada de ira fría y lúcida, tan intensa que le hizo temblar las manos y le nubló momentáneamente la vista. Reunió cada ápice de su compostura, cada gramo de la dignidad que sus padres le habían enseñado a proteger. Beatriz, comenzó, y se sorprendió al escuchar su propia voz, firme, clara, sin un atisbo de vacilación. La arquitectura que tú llamas universal no es, ni debe ser, sinónimo exclusivo de arquitectura eurocéntrica o noratlántica. La inmensa sabiduría constructiva de África, de Asia, de América Latina, de todas las culturas del mundo, tiene tanto o más que ofrecer al tan necesario discurso global como las tradiciones occidentales que a menudo se nos presentan como el único canon válido. Mi proyecto busca precisamente eso, un diálogo enriquecedor entre saberes, no una imposición hegemónica. Y te aseguro, Beatriz, que la sostenibilidad, la creación de comunidad y la búsqueda de la belleza en armonía con el entorno son preocupaciones profundamente humanas y, por tanto, intrínsecamente universales. Un murmullo recorrió la sala. Beatriz pareció ligeramente desconcertada por la contundencia y la elocuencia de la respuesta, pero rápidamente recuperó su fachada de imperturbable superioridad. El profesor Morales carraspeó, visiblemente incómodo. Bien, un debate ciertamente estimulante, pero debemos continuar con el orden del día. La siguiente presentación, por favor. No hubo una defensa explícita para Aisha, ninguna corrección pública para la insidia de Beatriz. El mensaje implícito, una vez más, fue desolador. La perspectiva de Aisha, su identidad misma, era, en el mejor de los casos, un tema de interesante debate, un apéndice exótico, no un pilar fundamental y respetado del conocimiento arquitectónico. Esa noche, el sueño fue un territorio vedado para Aisha. Las palabras hirientes de Beatriz, la pasividad cómplice de Morales, la sensación opresiva de estar librando una batalla invisible, pero profundamente agotadora, contra un Goliat de prejuicios y privilegios, todo se agolpaba en su mente en un torbellino caótico. Las palabras hirientes de Beatriz, la pasividad cómplice de Morales, la sensación opresiva de estar librando una batalla invisible pero profundamente agotadora contra un Goliat de prejuicios y privilegios, todo se agolpaba en su mente en un ser. Ya no se trataba solamente de unos bocetos robados, ni siquiera de la cuantiosa beca o del prestigio que conllevaba. Se trataba de algo mucho más fundamental, su derecho a existir plenamente, a crear con libertad, a ser reconocida y valorada en toda su complejidad, sin tener que pedir disculpas o dar explicaciones constantes por quién era o de dónde procedían sus ideas, su inspiración. No voy a permitir que me anule, que me borre del mapa, se susurró a sí misma en la penumbra de su pequeña habitación en el modesto piso que compartía con su familia en Villaverde, un barrio obrero del sur de Madrid, tan alejado del glamour de Salamanca, donde residía Beatriz. La determinación, fría y afilada como una hoja de obsidiana, comenzó a abrirse paso entre la maraña de desesperación y rabia. Si Beatriz Vega de la Torre quería guerra, guerra tendría. Pero Aisha no iba a combatir con sus mismas armas rastreras, con la insidia y la manipulación. Ella iba a usar el arma más poderosa de todas, la verdad. Al día siguiente, con una resolución férrea que no había sentido en mucho tiempo, Aisha se reunió con Carmen en una pequeña tetería regentada por una familia marroquí en Lavapiés, un lugar donde siempre se sentía comprendida. Necesito pruebas, Carmen. Pruebas irrefutables de que Beatriz no solo me está plagiando, sino que está intentando activamente sabotearme. Carmen, que había presenciado con indignación el humillante incidente de la presentación, ya no albergaba la más mínima duda sobre las intenciones de Beatriz. Cuenta conmigo hasta el final, tía. Esa pija arrogante no se va a salir con la suya tan fácilmente. Vamos a por ella. Así comenzó una discreta pero meticulosa investigación. Reconstruyeron con paciencia la cronología de los hechos, la desaparición de los bocetos, las sospechosas coincidencias en las presentaciones de Beatriz, los comentarios despectivos. Recordaron,
y otras compañeras se lo confirmaron discretamente haber visto a Beatriz merodeando de forma inusual cerca del puesto de trabajo de Aisha en varias ocasiones, siempre con alguna excusa trivial. El acceso a los ordenadores del taller de proyectos, aunque teóricamente restringido, era en la práctica bastante laxo. Con la ayuda de un compañero del departamento de informática, un joven hacker ético al que Carmen conocía de sus tiempos de activismo estudiantil, lograron, tras muchas horas de trabajo nocturno y extremando las precauciones, revisar discretamente los historiales de acceso y las copias de seguridad de los archivos de diseño en algunas de las máquinas que Beatriz utilizaba con más frecuencia. El descubrimiento fue, a la vez, escalofriante y extrañamente liberador. Encontraron fragmentos de archivos borrados, capas ocultas en complejos programas de diseño CAD que contenían elementos, texturas y soluciones espaciales casi idénticos a los conceptos originales de Aisha, aquellos que ella creía perdidos para siempre. Beatriz, en su arrogancia, había sido torpe en algunos casos, dejando rastros digitales de su sistemática apropiación indebida. Incluso encontraron un borrador de correo electrónico en una cuenta secundaria de Beatriz, un mensaje que aparentemente nunca llegó a enviar, pero que guardó, dirigido a otra compañera de similar estatus social, donde se mofaba con crueldad de las ideas tan ingenuas pero con cierto potencial exótico de la chica Diallo, aludiendo con desparpajo a cómo pensaba darles un toque mucho más profesional y vendible. Aisha sintió una mezcla tumultuosa de validación y un asco profundo. Allí estaba la prueba irrefutable. Beatriz no solo le había robado sus ideas, su trabajo, sino que también la había menospreciado, la había ridiculizado en privado, había pisoteado su esfuerzo y su ilusión con la arrogancia de quien se siente absolutamente impune por encima del bien y del mal. La rabia que había estado conteniendo durante semanas amenazó con desbordarse como un torrente, pero la canalizó. La transformó en una energía fría y concentrada. Necesitaba tener la cabeza despejada para el siguiente paso. Con un dossier cuidadosamente preparado que contenía las pruebas, comparativas detalladas de los diseños originales de Aisha y los presentados por Beatriz, los metadatos de los archivos que demostraban la manipulación, las capturas de pantalla del correo electrónico incriminatorio, Aisha se enfrentó a una nueva y compleja encrucijada. ¿Cómo y cuándo debía usar esta información tan delicada y potencialmente explosiva? ¿Debía ir directamente al profesor Morales y confiar en su integridad? ¿O debía esperar a la presentación final de la beca, un evento público con toda la plana mayor de la escuela y exponer a Beatriz delante de todos? Cada opción presentaba enormes riesgos. Si manejaba mal la situación, si sus acusaciones no eran suficientemente sólidas o si los prejuicios jugaban en su contra, podría fácilmente volverse en su contra, ser acusada de difamación, de conducta antideportiva, de no saber perder. El miedo, ese viejo conocido, volvió a asomar su cabeza, pero esta vez la determinación que ardía en su pecho era mucho más poderosa. Había llegado demasiado lejos, había sufrido demasiado como para retroceder ahora. Se lo contó a sus padres una noche durante la cena, mientras compartían un aromático thé boudin que su madre había preparado. Su madre, Fátima, una mujer de una fortaleza silenciosa que había enfrentado sus propias y dolorosas batallas como inmigrante en una España no siempre acogedora, la escuchó sin interrumpir, su rostro grave pero sereno. Su padre, Omar, normalmente más jovial y propenso a la risa, apretaba con fuerza los puños bajo la mesa, una tensión palpable en su mandíbula. «Hija mía», dijo Fátima finalmente, su voz suave pero cargada de una firmeza inquebrantable, «has hecho lo correcto al buscar la verdad y al no dejarte pisotear. Ahora debes actuar con la misma inteligencia y valentía que has demostrado hasta ahora, pero sobre todo, Aisha actúa con dignidad. No permitas nunca que te rebajen a su nivel de miseria moral». Las palabras de su madre resonaron profundamente en el corazón de Aisha. Dignidad. Esa era la palabra clave, el faro que debía guiar sus próximos pasos. No se trataba de una simple venganza personal, por muy tentadora que pudiera ser la idea de ver a Beatriz humillada. Se trataba de algo mucho más grande, de justicia, de defender la integridad de su trabajo, de su voz, de su propia identidad como creadora. Decidió que la confrontación debía ser formal, a través de los canales institucionales adecuados, por muy imperfectos y potencialmente sesgados que éstos pudieran ser.
Con una mezcla de aprensión y resolución, solicitó una reunión urgente con el comité evaluador de la beca Futuro Sostenible, compuesto por el profesor Morales y otros 2 arquitectos de reconocido prestigio nacional e internacional. En su solicitud, redactada con la ayuda de Carmen y revisada hasta la extenuación, expuso de manera concisa y profesional que poseía información crucial y documentación que afectaba directamente la integridad del proceso de selección y la autoría de uno de los proyectos finalistas. Y solicitó encarecidamente que Beatriz Vega de la Torre también estuviera presente en dicha reunión. La secretaria del comité, una mujer eficiente y discreta, tras unas tensas horas de consultas internas, confirmó la reunión para 2 días después. La espera fue una auténtica tortura psicológica. Aisha apenas probó bocado, apenas pudo conciliar el sueño. Repasaba mentalmente una y otra vez su argumentación, la presentación de las pruebas, anticipando las posibles reacciones, las preguntas capciosas, los intentos de desacreditarla. Carmen fue su ancla en medio de la tormenta, recordándole constantemente su valía, la solidez de sus pruebas y la justicia inherente de su causa. El día señalado, el aire en la lujosa sala de juntas de la dirección de la ETSAM, con sus paredes revestidas de madera noble y su larga mesa de reuniones de diseño minimalista, parecía vibrar con una electricidad estática, casi palpable. El profesor Morales presidía la mesa, su rostro una máscara de profesionalismo impenetrable, aunque Aisha creyó percibir un atisbo de tensión en la forma en que tamborileaba con los dedos sobre la superficie pulida. Los otros 2 jurados, una arquitecta de renombre internacional conocida por su implacable agudeza crítica y un influyente teórico de la arquitectura famoso por sus firmes posturas éticas, observaban la escena con una atención expectante. Beatriz entró en la sala con su habitual y estudiado aire de confianza y superioridad, saludando a los miembros del comité con una familiaridad que a Aisha le resultó irritante, aunque no pudo evitar notar un ligero temblor en sus manos cuando depositó su elegante bolso de marca sobre la mesa. Aisha tomó la palabra, su voz sorprendentemente calmada y firme, desprovista de cualquier rastro de la angustia que la atenazaba por dentro. Con una claridad meridiana, expuso los hechos cronológicamente: la inexplicable desaparición de sus bocetos conceptuales, la súbita y sospechosa aparición de ideas y soluciones espaciales notablemente similares en el trabajo presentado por Beatriz, el humillante incidente de la presentación pública donde se intentó ridiculizar la base cultural de su propuesta. Con una claridad meridiana, expuso los hechos cronológicamente: la inexplicable desaparición de sus bocetos conceptuales, la súbita y sospechosa aparición de ideas y soluciones espaciales notablemente similares en el trabajo presentado por Beatriz, el humillante incidente de la presentación pública donde se intentó Luego, con la ayuda de una tablet que había preparado meticulosamente, comenzó a presentar las pruebas digitales, las comparativas lado a lado de los diseños, mostrando las coincidencias exactas en ciertos detalles y las transformaciones superficiales en otros, los metadatos de los archivos que evidenciaban la manipulación de fechas y la superposición de capas de trabajo, las capturas de pantalla del comprometedor correo electrónico. Cada prueba presentada era un golpe certero, preciso, que iba demoliendo ladrillo a ladrillo la fachada de respetabilidad de Beatriz. Cuando Aisha concluyó su exposición, un silencio denso, casi irrespirable, se apoderó de la sala. Beatriz, que había estado escuchando con una expresión que oscilaba entre la incredulidad ofendida y el pánico mal disimulado, estalló con una vehemencia impostada. «Esto es una absoluta calumnia, una sarta de mentiras y manipulaciones. Es completamente absurdo. Jamás haría yo algo tan ruin. La señorita Diallo está inventando toda esta fantasía porque sabe perfectamente que mi proyecto es infinitamente superior al suyo y está desesperada por desprestigiarme. Esto no es más que envidia pura y resentimiento». Su voz era estridente, casi un chillido. Su rostro habitualmente pálido ahora estaba encendido por una rojez furiosa. Apeló con grandilocuencia a su impecable reputación académica, a la integridad intachable de su familia, a todo excepto a la contundente evidencia que acababa de ser presentada. El profesor Morales desvió la mirada de los documentos proyectados en la pantalla de la tablet, luego observó a Aisha con una expresión indescifrable y finalmente fijó sus ojos en una Beatriz cada vez más alterada. Su incomodidad era más que palpable.
La arquitecta del jurado, con una frialdad analítica, comenzó a interrogar a Aisha con una dureza implacable, buscando cualquier posible inconsistencia en su relato, cualquier fisura en su argumentación. Pero Aisha respondió a cada pregunta con precisión, con honestidad, sin caer en provocaciones ni en sentimentalismos. El teórico, por su parte, examinaba con una concentración casi forense los diseños comparados, haciendo anotaciones en un pequeño cuaderno. Señorita Vega de la Torre, intervino finalmente la arquitecta, su voz cortante como un bisturí. ¿Podría usted ofrecernos una explicación plausible para estas similitudes tan asombrosas, diría yo, entre los archivos que hemos visto y los conceptos originales que la señorita Diallo afirma haber desarrollado con anterioridad y para los cuales además parece haber un rastro digital que corrobora sus fechas? Señorita Vega de la Torre, intervino finalmente la arquitecta, su voz cortante como un bisturí, ¿podría usted ofrecernos una explicación plausible para estas similitudes tan asombrosas, diría yo, entre los archivos que hemos visto y los conceptos originales que la señorita Diallo? Beatriz balbuceó, visiblemente descompuesta, recurriendo a evasivas poco convincentes, a la mera casualidad, a la inspiración universal que flota en el éter académico, a la posibilidad de que ambas hubiéramos llegado a conclusiones similares de forma independiente. Pero sus argumentos sonaban huecos, infantiles, frente a la lógica aplastante de las pruebas presentadas por Aisha. La tensa reunión se alargó durante casi 2 horas, un agotador tira y afloja de acusaciones veladas, negaciones indignadas y un escrutinio detallado y a menudo incómodo de los hechos. Finalmente, el profesor Morales, con un suspiro apenas audible, anunció que el comité necesitaba deliberar en privado y que comunicarían su decisión a ambas partes a la mayor brevedad posible. Aisha salió de la sala de juntas sintiéndose completamente vacía, emocional y físicamente agotada, como si hubiera corrido una maratón cuesta arriba cargando un peso enorme. Carmen la esperaba ansiosamente en el pasillo con una botella de agua y una barrita energética. «¿Y bien, cómo ha ido?», preguntó con la respiración contenida. Aisha solo pudo encogerse de hombros, incapaz de articular palabra. «He dicho mi verdad, Carmen. He presentado lo que tenía. Ahora solo queda esperar y confiar en que se haga justicia». La espera fue breve en términos de reloj, apenas 24 horas, pero para Aisha pareció una eternidad preñada de incertidumbre y una ansiedad casi insoportable. Al día siguiente, a media mañana, fue convocada de nuevo a la dirección de la escuela, esta vez sola. El comité había llegado a una decisión. El profesor Morales, flanqueado por los otros 2 miembros del jurado, fue quien tomó la palabra, su tono formal y grave. «Señorita Diallo», comenzó, y Aisha notó que evitaba mirarla directamente a los ojos. «El comité ha revisado exhaustivamente y con la máxima diligencia toda la información y la documentación presentada por usted, así como las alegaciones de la señorita Vega de la Torre. Reconocemos, sin ningún género de dudas, la sobresaliente originalidad, la profundidad conceptual y la solidez de su trabajo de investigación y diseño arquitectónico». Hizo una pausa que a Aisha le pareció interminable. «También hemos encontrado irregularidades de carácter preocupante en la conducta de otra candidata que consideramos incompatibles con los principios éticos y académicos que rigen esta institución y, por supuesto, la beca Futuro Sostenible». El corazón de Aisha dio un vuelco doloroso. ¿Desierta? ¿La beca principal iba a ser declarada desierta después de todo el esfuerzo, de toda la lucha? Era una posibilidad que no había contemplado seriamente. Morales continuó, carraspeando levemente. «Dadas las circunstancias excepcionales y con el fin primordial de preservar la integridad y el prestigio de la beca Futuro Sostenible, el comité ha tomado la difícil decisión de declarar la convocatoria principal de este año desierta». Un jarro de agua fría. Pero antes de que la decepción pudiera cristalizar del todo, el profesor añadió: «Sin embargo, el comité desea reconocer de manera explícita y pública su excepcional talento, su visión innovadora y muy especialmente su integridad personal y profesional al defender la autoría de su trabajo. Por ello, hemos decidido otorgarle, por unanimidad, una mención especial por originalidad sobresaliente e integridad en la investigación y el diseño arquitectónico. Esta mención incluye una dotación económica significativa para que pueda continuar desarrollando sus investigaciones y su proyecto». Añadió:
casi como un apunte administrativo, que la señorita Vega de la Torre recibiría una amonestación formal por escrito y que su expediente académico reflejaría el incidente, lo que sin duda alguna afectaría muy negativamente sus futuras candidaturas a cualquier tipo de ayuda o reconocimiento por parte de la universidad. No era una expulsión fulminante, no era la victoria total y aplastante que una pequeña parte vengativa de ella quizás anhelaba en secreto, pero era algo. Era un reconocimiento oficial. Era, a su manera, una forma de justicia. Salió de la examen esa tarde con una extraña mezcla de emociones bullendo en su interior, una amalgama de alivio, agotamiento, una pizca de decepción por la beca principal perdida, pero también un profundo y tranquilo orgullo. La luz dorada de Madrid, al caer la tarde, parecía acariciar las fachadas de los edificios con una suavidad diferente, menos hostil, casi cómplice. Se encontró con Carmen en una pequeña plaza recoleta cerca de la universidad, bajo la sombra generosa de unos tilos centenarios. Le contó, con la voz todavía temblorosa por la emoción contenida, la decisión del comité. Carmen la abrazó con una fuerza que casi le saca el aire. «Tía, lo has conseguido. Has luchado y has demostrado quién eres y lo que vales. Y esa mención con la pasta es un gran paso, Aisha, un reconocimiento enorme». Aisha sonrió, una sonrisa cansada pero profundamente genuina, que por fin le llegaba a los ojos. «Sí, supongo que sí, Carmen. Tienes razón». No había ganado la beca principal en su totalidad. El sueño de construir el centro en Dakar tendría que esperar un poco más o buscar otras vías de financiación. Beatriz no enfrentaría consecuencias académicas devastadoras, protegida sin duda por el invisible pero omnipresente manto de su privilegio social y económico. Pero Aisha había luchado con sus propias armas, con la verdad y la dignidad, y no la habían silenciado. Había defendido su trabajo, su voz, su identidad. Unos días después, de manera casi casual, el profesor Morales se cruzó con ella en uno de los largos pasillos de la escuela. Se detuvo un momento, algo inusual en él. «Aisha», dijo, y por primera vez desde que lo conocía, ella notó una inflexión diferente en su voz, algo que se asemejaba al respeto, quizás incluso a una velada admiración. Su propuesta sobre el centro cívico en Orcasur, la que defendió con tanta pasión y convicción, es un trabajo de un valor extraordinario. Posee una sensibilidad y una inteligencia espacial que raramente se ven. Lamento sinceramente no haber apreciado todas sus ricas dimensiones en su debido momento. Siga por ese camino, señorita Diallo. Tiene mucho que ofrecer. Fue una disculpa indirecta, torpe en su formulación académica, pero para Aisha significó mucho más de lo que él probablemente llegaría a imaginar jamás. La vida en la ETSAM, con sus ritmos frenéticos de entregas y correcciones, continuó. Beatriz Vega de la Torre mantuvo un perfil inusualmente bajo durante el resto del semestre, su arrogancia visiblemente mermada, aunque nunca llegó a admitir su culpa ni, por supuesto, a ofrecerle una disculpa a Aisha. Sin embargo, algunas miradas en los pasillos habían cambiado. Ahora había un respeto tácito, una nueva consideración hacia Aisha por parte de algunos compañeros y profesores que antes apenas reparaban en su presencia o la trataban con una condescendencia paternalista. El camino por delante seguía siendo empinado, lleno de desafíos. El racismo, en sus múltiples y a menudo sutiles formas, no desaparecería de la sociedad ni de las instituciones por arte de magia. Pero algo fundamental había cambiado en el interior de Aisha. Esa duda constante sobre sí misma, esa insidiosa voz interior que le susurraba al oído que quizás exageraba las cosas, que tal vez no era suficientemente buena o que sus ideas eran demasiado diferentes, se había atenuado hasta casi desaparecer. Había enfrentado la fealdad del prejuicio, la deshonestidad y la envidia, y había salido de la prueba de pie, con su dignidad no solo intacta, sino profundamente fortalecida y reafirmada. Sentada de nuevo en su rincón del taller, el grafito volvía a susurrar con una nueva confianza sobre el papel. Nuevas ideas, nuevos edificios contaban historias de resiliencia, de comunidad, de belleza mestiza, de puentes tendidos entre culturas aparentemente distantes. Madrid, con todas sus luces y todas sus sombras, seguía siendo su lienzo, su laboratorio de experimentación. Y Aisha Diallo, la joven arquitecta de Villaverde con profundas raíces en Senegal, estaba más lista que nunca para seguir dibujando su futuro, línea a línea, boceto a boceto, con la certeza inquebrantable de que su voz, su color de piel, su herencia cultural no eran un lastre ni una anécdota, sino su mayor y más preciada fortaleza.
La lucha, lo sabía, no había terminado. Pero ella, Aisha Diallo, tampoco. Acababa de empezar.